Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Creo que no. Bocinas. Apagamos. Sí se escucha, profe. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí. No me oyen. ¿Qué vamos a ver hoy, profe? Ahí. ¿Me escuchan? Alguien que me conteste en el chat y que ponga su micrófono. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, ahora ya se escucha. ¿Ya? Perfecto. A ver, vamos a seguirle entonces, chicos. Déjenme comparto pantalla. Oiga, profe, una duda. Oigo. ¿Cuántos problemas prácticos así de tomarle foto y entregar va a poner en el examen? Hijo, no sé, la verdad. Todavía no. En eso estoy acabando los reactivos. Es que era algo que quería preguntarle porque el examen lo tenemos el próximo, bueno, no, el martes, ¿verdad? Martes 17. Ajá. Ok, porque yo supongo que le pidieron fecha de corte para el jueves, ¿no? Que ya tenga todo para el miércoles, jueves. Para el miércoles. Para el miércoles. Es que tengo un profesor que está ahorita en las mismas. Entonces, pues estuvimos checando en las clases, cómo lo hacemos, porque, pues, obviamente si hacemos muchas preguntas de esas de las que son entregables, pues es más carga para usted y para nosotros. Entonces, en su caso, para así intentar comentarle cómo hacerle, igual y, para que pueda calificarlo más rápido, bueno, no más rápido, sino para que no le vaya a ser tan pesado el hecho de que las tienen que entregar luego ya al día siguiente. Y es que así somos un buen. Sí, yo lo que voy a hacer es lo que siempre hago, ¿no? El 70% son preguntas que califica Blackboard y el otro 30% son que califico yo. Y pues nosotros como profesores ya tenemos el desde antes, tenemos el problema resuelto y todo. Entonces, yo voy a darles calificaciones inmediatamente después del examen conforme van, bueno, se cierra el examen y vamos a ir calificando, ¿no? Inmediatamente. Entonces, las tareas, por eso era que las entregaran ustedes siempre a tiempo, vaya, ya ahora sí no se les puede, no les puedo dejar que sea después, porque pues ya no hay después, ¿no? Entonces, para que yo cierre, yo nada más en su cara vean su calificación y revisemos ese mismo día para que el otro día yo en la mañana, por si hubiera algún error, cualquier cosa, ya las entregue, sobre todo porque hay chicos que son de otros campus, ¿no? Entonces tengo que entregarlas también muy a tiempo, pero sí voy a dejar problemas, ahorita en eso estoy, haciendo los problemas, todo lo demás ya lo tengo hecho, ya acabé, ya nada más me faltan los problemas, por eso no sé cuántos te voy a poner, porque esos los estoy haciendo ahorita. Pero no se preocupen, nos tiene que dar tiempo de hacer el examen bien puntuales de 6 a 8 y de 8 a 10 la revisión, el mismo día. Y sí, pues hay que correr, pues no queda más que correr.
Nada más que voy a empezar primero con los chicos de Guadalajara para mandar la calificación antes, ese mismo día, y luego ya con todos los demás, ¿no? Pero yo espero que nos dé tiempo, esperemos, primero Dios. ¿Sale? Bueno, vamos a ver cuántos tenemos ya. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos poquitos, pero bueno, pues vamos a empezar porque si no, nos atrasamos. ¿Sale? Voy a compartir mi pantalla. Hoy vamos a hacer una actividad, es importante, ¿no? Déjenmelo andarlo por el teléfono. ¿Dónde dejé mi teléfono? Aquí está. Hacia abajo de la computadora. Espérenme, dejen admitir a otro de sus compañeros. Hoy vamos a hacer una actividad que tienen que entregar ahorita, Pausados. Chin. Ya les mandé mensajes a sus compañeros. Listo. Entonces, ahora sí, comparto pantalla. Ya está grabando y todo. Hijo, dice que no se puede compartir el audio. A ver, espérenme, ¿Dónde está la configuración aquí de... No es aquí. Galería, opciones, configuración del dispositivo. Es que sigue entrando. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ok. Ahora sí, comparto pantalla, a ver si ahora sí quiere. Vamos a ver si escuchan un video. En este video es empezar a explorar. ¿Sí escucharon algo? Sí, profe. ¿Escucha? Sí, profe. Ok. Vámonos tendidos como bandidos. Pongan atención. Miren, la actividad de hoy son unas preguntitas que van a resolver y que van a subir. Y tenemos un artículo que hay que leerlo ahorita a detalle. Y tienen 15 minutos para leerlo. Y después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Mientras, váyanse abriendo Word para que hagan su ensayo del artículo que vamos a ver. Ahorita lo discutimos. ¿Sale? Pausados, por favor, pongan mucha atención al video. Espérenme, ¿alguien quiere entrar? Ahí va. Lo que quiero hacer en este video es empezar a explorar el concepto de la entropía. La primera vez que te exponen a la idea de entropía parece un concepto un poco misterioso, pero a medida que hagamos más videos, espero que podamos construir un sólido entendimiento de lo que es. Muchas de las definiciones que encontrarás de entropía van a contener la palabra desorden, por lo que podría ser considerado como el desorden de un sistema. Ahora, con solo esa definición en tu mente,
Te invito a que pauses este video y a que compares este sistema con este sistema. Quiero que compares esta habitación con esta habitación y te preguntes cuál de ellas tiene más entropía. Y luego quiero que compares la luna con el sol. Y estas imágenes claramente no están a escala. Si los dibujara a escala, el sol sería mucho más grande. Pero ¿cuál de estos sistemas tiene más entropía? A ver, comparen. Mientras admito a alguien de sus compañeros. Permítanme. Entropía está relacionado con el desorden del sistema. Hagan la comparación. ¿Cuál creen que esté más desordenada? La imagen de la izquierda, la de la derecha. La de la Tierra. Derecha, no sé por qué. ¿Por qué creen que esté desordenada? Bueno, no es por desorden, pero, o sea, la oficina no tengo idea, pero según yo tenía entendido, la entropía con el sol va bien porque, por ejemplo, tiene más entropía un gas que un sólido. Y como el sol es una acumulación de gases que están en constante reacción y explotando, entonces el sol tiene más entropía que la luna, porque la luna es una masa y el sol tiene gases en su atmósfera, bueno, no es atmósfera, pero en su superficie, vamos a llamarlo. Ok, vamos a seguir viendo el video, pero espérenme, voy a admitir a alguien más. A Joseph. Sale. Muy bien. Estoy suponiendo que ya pausaste el video e hiciste el ejercicio. Cuando nos fijamos en estas habitaciones, podríamos decir que esta de aquí se ve ordenada. Es una habitación limpia. Y esta de aquí se ve desordenada. Es una habitación desarreglada. Así que si todo lo que tienes es esta definición, podrías decir, bueno, tal vez esta se encuentra más desordenada y puede que tenga más entropía. Y no serías el único que piense esto. De hecho, en un montón de libros de texto usan esta analogía de una habitación limpia y una habitación desaseada, en la que la habitación desaseada tiene más entropía. Pero este no es exactamente el caso. Este tipo de desorden no es igual a este tipo de desorden. Así que permítanme hacer esto muy claro. Algo que está desarreglado o desaseado o desaliñado no es igual a entropía. Para pensar en lo que significa el desorden en el sentido de la entropía, vamos a tener que flexibilizar nuestra perspectiva un poco más, pero espero que todo quede claro. El tipo de desorden al que se refiere la entropía es más el número de estados que un sistema puede asumir. ¿Qué quiero decir por los estados de un sistema? Bueno, si tengo un contenedor como este y si tengo 4 moléculas que están rebotando, así que tengo esta molécula magenta y tengo esta molécula azul y tengo esta molécula amarilla por aquí y luego tengo una molécula verde. Este sería un estado en particular, una configuración en particular. Pero este sistema podría asumir otras configuraciones o podría tener otros estados. Tal vez esta molécula amarilla ahora está por aquí. Rebotaron hasta que la molécula amarilla llegó aquí y la molécula azul llegó hasta aquí. Tal vez la molécula de color rosa ha terminado aquí y la molécula verde ahora está aquí. Por lo que un sistema puede tener un montón de estados diferentes. Aquí solo dibujé 2 estados para este sistema, pero podría haber muchos más estados para este sistema. Así que cada uno de estos son un estado en particular para el sistema. Imaginen este sistema en el que tengo esta caja con las 4 moléculas dentro. Y vamos a compararlo con otro sistema donde tengo una caja más grande. Y vamos a decir que tiene más moléculas. Vamos a decir ¿Qué pasó? que tiene 2 moléculas de color amarillo y que tiene una molécula azul por aquí, una molécula verde, una molécula magenta y una molécula color rosa claro por aquí.
Este sistema es más grande. Hay más lugares en los que las moléculas pueden estar y tiene más moléculas. Este sistema puede asumir más configuraciones o más estados. Solo he dibujado uno de ellos, pero hay muchos más. Si te imaginas que estas moléculas están rebotando por todos lados de diferentes maneras, hay muchos estados diferentes que podría asumir el sistema. Así que este sistema, sin que sepamos lo que las moléculas están haciendo en determinado momento, podríamos decir que tiene más estados posibles. En relación con este sistema, este tiene un menor número de estados posibles. Menos estados posibles. Y debido a que este sistema de aquí tiene más estados posibles, más configuraciones, necesitaría decirte más detalles para saber exactamente dónde está todo. Diríamos que esto tiene más entropía. Más entropía. Así que cuando hablamos de desorden, en realidad estamos hablando del número de estados que algo podría tener. Y tiene sentido que en este sistema en el que hay muchas más cosas moviéndose en muchas direcciones diferentes y que tienen mucho más espacio para moverse, tiene sentido que el sistema en su conjunto tenga mayor entropía. Así que cuando hablamos de entropía, no estamos hablando acerca de cualquiera de los estados específicos, cualquiera de las configuraciones específicas. Estamos hablando del sistema en su conjunto, sin saber exactamente dónde se encuentran las moléculas. Permítanme, voy a admitir a alguien más. En este ejemplo, con las habitaciones, solo estamos hablando de estados particulares o estados específicos. Desaseada es un estado en particular. Limpia es un estado en particular. Pero no estamos hablando del número de configuraciones que una habitación podría tener. De hecho, si esta habitación es más grande, esta habitación en realidad podría tener más configuraciones. Y si estamos hablando a un nivel molecular, si esta habitación es cálida y esta habitación es fría, y de hecho, si esta habitación es más grande, va a tener más moléculas. Y esas moléculas van a tener muchísimas configuraciones posibles, por lo que se podría debatir que esta en realidad tiene una entropía mayor. Usando ese mismo razonamiento, volvamos a la comparación de la Luna con el Sol. ¿Cuál de estos tiene más entropía? Bueno, vamos a pensar en ello. El Sol es más grande, tiene muchas más moléculas y esas moléculas se mueven de forma más rápida y están más calientes y se están moviendo hacia todos lados. Mientras que la Luna es pequeña, es fría, tiene menos moléculas, es en su mayor parte rígida, no tiene una temperatura muy alta, por lo que sus moléculas no tienen mucho movimiento. Por lo tanto, tiene un número mucho menor de estados. Tiene muchas menos configuraciones que el Sol. La entropía del Sol, si la vemos como un sistema, si vemos al Sol como un sistema, su entropía es mucho más alta que la de la Luna. Su entropía es mucho mayor. Piensa en ello. Piensa en la cantidad de información que necesitarías para describir un estado de este sistema. Necesitarías mucha información si alguien quisiera decirte dónde está cada molécula o cada átomo de la Luna. Pero necesitarías aún más información para saber dónde está cada átomo o cada molécula en un momento determinado en el Sol. El Sol tiene todas estas moléculas moviéndose con tanta energía en este volumen enorme. Así que espero que esto empiece a darte una noción de lo que es la entropía. Y podrías decir, bueno, esto es solo una discusión intelectual, ¿por qué tanto alboroto? Pues esto es importante porque hasta cierto punto se puede describir el universo en términos de entropía.
Como aprendimos en la segunda ley de la termodinámica, la entropía en el universo está en constante aumento. Estamos avanzando constantemente hacia un universo con más estados posibles, y esto tiene todo tipo de implicaciones interesantes. Ya veo, profe, yo dije, ¿dónde está? ¿Sí van siguiendo el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, espérenme. Entonces, en resumen, ustedes se preguntarán, ¿qué es la entropía? Primera pregunta, no me contesten, anótenla y vayan anotando sus respuestas en Word directamente para que lo puedan subir, ¿sale? ¿Qué es la entropía? Con tus palabras, ponle así lo que creas tú que es la entropía. ¿Sale? ¿Ya está? Un minutito. Listo. Ahora vamos a ver este. Pongan atención. Creo es una pregunta interesante. ¿Alguna vez te hacen... Voy a hacerte lo que creo es una pregunta interesante. ¿Alguna vez te has sentado en una habitación a temperatura ambiente, digamos que a alrededor de 21 grados Celsius, y visto un vaso con agua líquida espontáneamente tener hielo en el centro? Supongo que nunca lo has visto. Y dirías, por supuesto que no vería hielo formándose espontáneamente, especialmente si la habitación está a 21 grados Celsius, que es una temperatura superior al punto de congelación del agua. Pero mi pregunta es, ¿por qué no? Porque eso no parece desafiar cualquiera de las leyes de la física newtoniana, o incluso la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a pensar en cómo eso podría ocurrir. Vamos a imaginar un montón de moléculas de agua en estado líquido. Tengo un montón de moléculas de agua en estado líquido y tiene una temperatura promedio. Recuerda, la temperatura es solo la energía cinética promedio, por lo que cada una de estas va a tener su propia velocidad y su propio momento. Me voy a admitir a Isaac. Vale. Todas van a estar rebotando de maneras diferentes y tienen enlaces o puentes de hidrógeno entre ellas. Es por eso que el agua se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, a diferencia... Siguiente pregunta. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Anoten de ahí. Pero concentrados, ¿eh? ¿Qué es un puente de hidrógeno, profe? Ajá. Profesor, perdón, llegué tarde. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que ir escuchando el video y respondiendo algunas preguntas. Al final de la clase hay que subirlo. Ok, profe. Primera pregunta fue, ¿qué es la entropía con tus palabras? Segunda pregunta, ¿qué es un puente de hidrógeno? Ahorita lo vamos a explicar. Ahí les va, ¿eh? de su estado gaseoso. Voy a repetir. Tienen algunos enlaces de medio, por lo que cada una de estas va a tener su propia velocidad y su propio momento. Todas van a estar rebotando de maneras diferentes y tienen enlaces o puentes de hidrógeno entre ellas. Es por eso que el agua se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, a diferencia de su estado gaseoso. Tienen algunos enlaces de hidrógeno entre ellas, pero no voy a entrar en mucho detalle al respecto por el momento. Te puedes imaginar que están rebotando en formas aleatorias, pero que hay cierta probabilidad de que interactúen de la forma correcta, de manera que tal vez esta molécula por aquí golpee a esta molécula de la manera correcta y transfiera la mayor parte de su momento a esta molécula, y así esta pierde algo de su momento y se ralentiza.
Mientras esto ocurre, aquí al lado, una de las otras moléculas transfiere la mayor parte de su momento a alguna otra molécula y también se ralentiza. Así que todas ellas tienen un momento mucho menor. Y tal vez esta, al mismo tiempo, también choca con otra molécula, por lo que se ralentiza. Y luego, las otras, a las que les fue transferido el momento, ahora todas ellas se están moviendo más rápido. Así que digamos que a esta le transfirieron momento, y a esta le transfirieron momento, y a esta también le transfirieron momento, a esta le transfirieron momento, y a esta le transfirieron momento. Y ahora estas moléculas por aquí, su momento es lo suficientemente pequeño, sus velocidades son lo suficientemente pequeñas, que los puentes de hidrógeno actúan y empiezan a formar una estructura cristalina. Se están enfriando tanto. Voy a aceptar a alguien más. Rubén ya había entrado. Pero que se congelan. Se están convirtiendo en hielo. A esta le transfirieron momento. Y ahora estas moléculas por aquí. A ver, fíjense con lo que está explicando. Inicialmente tenía ciertas moléculas que llevaban una velocidad y tenían un momento. La pregunta, ¿qué es un momento? Entonces anoten la siguiente pregunta. ¿Qué es el momento? ¿Vale? Luego, dice, tenían un momento y de repente llegan y choca esta molécula con esta molécula. Y entonces le pasa energía, esta lo absorbe y esta pierde energía. Eso es algo que está aquí sucediendo. Dibujó la moleculita y puso un vector de velocidad chiquito, mientras que la que recibió la energía le puso un vector de velocidad grandote. Y así lo hace con varias, y estas tres dice que tienen menor momento y estas de aquí mayor momento. Pero ¿qué es el momento, no? Es la pregunta. Ahorita vemos. Voy a seguir. Su momento es lo suficientemente pequeño, sus velocidades son lo suficientemente pequeñas, que los puentes de hidrógeno actúan y empiezan a formar una estructura cristalina. Se están enfriando tanto que se congelan. Se están convirtiendo en hielo. ¿Y por qué esto no puede suceder? En lo que acabo de describir, solo estoy hablando de moléculas que chocan entre sí y transfieren su momento. Estoy hablando de energía que no se crea ni se destruye, por lo que parece ir de acuerdo con la primera ley de la termodinámica. Así que parece ser que en teoría podría ser posible que el hielo se forme espontáneamente. O tal vez, otra manera de pensar en ello, tal vez es posible empezar con un sistema que es uniforme, que tiene una temperatura promedio. Pero tal vez se podría formar un poco de hielo aquí si el resto del agua que se encuentra alrededor se calienta. Tal vez al inicio toda el agua está a 21 grados Celsius. Todo esto está a una temperatura neutral de 21 grados Celsius. Pero tal vez hay cierta probabilidad de que de forma espontánea, sin tener creación o pérdida de energía, parte de la energía de la zona central se transfiera hacia el exterior, por lo que el exterior se calienta. Así que tal vez toda esta parte externa del agua se calienta. Esta es una vista aérea del vaso con agua. Tal vez toda esta zona del agua se calienta y toda el agua en el centro se enfría. Pero tienen la misma energía cinética total, así que no se ha creado. Espérenme, ¿alguien quiere entrar? De nuevo Rubén. Ni perdido energía. Voy a regresar. Esta es una vista aérea del vaso con agua. Tal vez toda esta zona del agua se calienta y toda el agua en el centro se enfría.
pero tienen la misma energía cinética total, así que no se ha creado ni perdido energía, simplemente ocurrió que de manera espontánea hubo transferencia de energía desde la zona central hacia el exterior. E incluso, conforme la zona del centro se enfría cada vez más, se transfiere más y más energía del agua fría hacia el agua caliente. Y se queda de esta manera. Este escenario se siente que podría ser posible debido a algo de la física que ya conocemos. Pero algunas personas reflexivas, como estos señores de aquí, este es Carnot, considerado como el padre de la termodinámica, Kelvin y Rudolf Clausius. Ellos observaron repetidamente y se dieron cuenta de que esto no parece ocurrir en la naturaleza, especialmente cuando se llega a los estudios de Kelvin y Clausius. Ellos dicen, no se ve que ocurra transferencia de calor de frío a caliente. Y puesto que no estamos observando que ocurra, vamos a añadir nuestra segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es empírica, se basa en la observación. Y la segunda ley de la termodinámica, de acuerdo con Rudolf Clausius, y voy a parafrasear esto, es que no vemos una transferencia espontánea de calor desde las zonas frías hacia las zonas calientes. Déjame escribir eso. No hay transferencia espontánea de calor de frío a caliente. No hay transferencia espontánea de calor de frío a caliente. Y voy a subrayar caliente. Y esto estuvo basado en la observación, porque no vemos que esto ocurra de manera espontánea. No vemos que el agua se organice de pronto y tenga una región caliente y una región fría, y enfriarse tanto que se congele de forma espontánea. Lo que sí observamos es que si colocara un vaso con agua y hielo en una habitación a temperatura ambiente, voy a ver que ocurre lo contrario. Voy a ver que hay transferencia de calor de las zonas cálidas a las zonas frías. Esta es el agua. Vamos a ver que hay transferencia de calor en el otro sentido, de las regiones calientes a las regiones frías. Ahora bien, esta fue una observación empírica y estaba soportada por la experimentación. Pero, ¿por qué vemos que esto sucede? Y resulta que hay una muy pequeña probabilidad de que esto suceda. Recuerda que en los sistemas reales, y la termodinámica es el estudio de los sistemas más que de las moléculas individuales, en cualquier sistema del que estemos hablando hay muchas más moléculas que solo estas 3 moléculas de aquí. Si nos fijamos en el número de moléculas que hay en un vaso con agua, estamos hablando de cifras con 24 o 25 ceros, dependiendo del tamaño del vaso con agua que tengas. Así que estamos hablando de un gran número de moléculas. Y estadísticamente, y ellos no pensaron en esto de manera estadística hasta que Boltzmann lo hizo, pero estadísticamente las probabilidades de que esto ocurra son tan bajas, especialmente cuando pensamos en más de 3 moléculas, y estoy hablando de mucho más de 3 moléculas, y podemos pensar en esto, si fuéramos a verlo a nivel molecular y no solo a nivel macro, podríamos ver que ocurre esto. Si tuviéramos un contenedor, voy a dibujar un contenedor aquí. Del lado izquierdo, digamos que al inicio hay un grupo de moléculas que están calientes. Tienen una alta energía cinética. Tienen una alta energía cinética promedio. Y del lado derecho del contenedor hay algunas moléculas, son el mismo tipo de molécula,
pero tienen baja energía cinética promedio. En promedio tienen una energía cinética baja. Puede ser que haya algunas con una alta energía cinética, pero en promedio tienen una energía cinética baja. Así vemos que la temperatura aquí es menor, mientras que el lado izquierdo tiene una temperatura más alta. Temperatura más alta. Ahora, ¿qué va a pasar? Estas moléculas pueden interactuar unas con otras, van a rebotar entre sí. Las moléculas con alta energía cinética van a chocar con las moléculas con baja energía cinética, y todas estas moléculas se van a mezclar. Pero incluso si de alguna manera no se estuvieran mezclando, estas moléculas estarían chocando con estas y transfiriendo su momento. Así que con el paso del tiempo vamos a tener un sistema. Voy a regresar. Temperatura más alta. Ahora, ¿qué va a pasar? Estas moléculas pueden interactuar unas con otras, van a rebotar entre sí. Las moléculas con alta energía cinética van a chocar con las moléculas con baja energía cinética, y todas estas moléculas se van a mezclar. Pero incluso si de alguna manera no se estuvieran mezclando, estas moléculas estarían chocando con estas y transfiriendo su momento. Así que con el paso del tiempo vamos a tener un sistema que se ve algo así, donde todas las moléculas van a tener en promedio una energía cinética mediana. Todavía va a haber diferencias en sus energías cinéticas, pero no van a estar divididos de esta manera entre la izquierda y la derecha. Así que vas a ver todo mezclado. Y vas a ver que ni las moléculas de la izquierda ni las de la derecha van a tener una temperatura más alta. Y así, ¿cuál es el efecto neto? Bueno, tuvimos una transferencia de energía de las moléculas más calientes a las moléculas más frías. Y esa energía de la que estamos hablando es el calor. Utilizamos la letra Q para denotar el calor. Tenemos energía transferida de caliente a frío. Es estadísticamente improbable, rayando en lo imposible, pero hay una posibilidad infinitamente pequeña de que suceda, que no va a poder ser observada, de que suceda en el otro sentido. Pero eso no es lo que vemos. Cuando estamos hablando de muchos, ni siquiera millones, millones de millones de millones de millones de moléculas, vas a ver que los que tienen la energía cinética más alta se mezclan y la transfieren a los que tienen energía cinética baja. Y es por eso que pudieron decir, no vemos ninguna transferencia espontánea de calor de frío a caliente. Siempre va a ir de caliente a frío. ¿Cómo ven? ¿Sí se entendió? Más o menos, pero yo tuve duda en lo de momento. Ok, ahorita platicamos del momento. Pero vamos a hacer otra analogía. Imagínense que ustedes vienen de, son atletas, vaya, ¿no? Y los llevaron con los mejores entrenadores del mundo y ustedes corren a una velocidad muy rápida. Están corriendo para los 100 metros planos y ustedes corren abajo de 10 segundos, ¿no? Los 100 metros planos. Y luego llega un director de aquí de deportivo y les dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a trabajar, ya no trabajas con los países en donde estés, no digamos países, con cualquier país. Ahora vas a trabajar aquí en México, en un pueblito ahí, alejado de la mano de Dios, ¿no? Y vas a estar pues, trabajando con otras personas que están ahí. Y tú llegas y empiezas a ver que todas las personas pues, van bien lento, ¿no? Todos, hay mucha gente. Entonces en los 100 metros hacen 15 o 20 segundos, mientras tú haces 10.
¿Qué creen que sea más probable de que suceda? Que tú hagas que ese grupo de personas hagan marcas de menos de 10 segundos o que tú empieces a hacer marcas de 15 segundos. ¿Qué piensan? ¿Cómo? ¿Me repito otra vez? Que los de 20 puedan hacer marcas de 10, ¿no? Vamos a analizar, con calma. Ustedes son atletas que están con el mejor entrenador en otro país del mundo, ¿no? Ahí está el mejor entrenador. Todos tus compañeritos, todos hacen marcas de menos de 10 segundos. Pero después un directivo te dice, ¿sabes qué? Ya no puedes andar afuera del país, vas a trabajar aquí, en un pueblito chiquito, con otro entrenador. Y todos los atletas del pueblito chiquito hacen marcas de 15 o de 20 segundos. ¿Qué crees que sea más probable? Que tú hagas marcas de 15 o de 20 segundos, o sea, que baje tu rendimiento y que te atrases, o que tú hagas que todas las demás personas del grupo, del pueblito, hagan mejores tiempos. ¿Qué crees que suceda? Yo digo, profe, que yo apoyaría a los compañeros para que hagan mejores marcas. ¿Ok? En teoría sería al revés, ¿no? O sea, en teoría tu tiempo empezaría a empeorar, entre comillas. ¿Por qué? Pues no es por tu propio factor, es por lo que te rodea. O sea, si por así decirlo, entre comillas, hay cosas que te alentan. Por ejemplo, si los demás compañeros que tienes ahí son más lentos que tú en producción, por ejemplo, y tú también eres de parte de producción, si te llegan las cosas tardes a ti, pues te va a empezar a retrasar de Sí, poco en poco. O sea que sería más difícil que una persona influya sobre muchas o que muchas influyan sobre la persona. Es más difícil que una persona influya sobre muchos. ¿Ok? Eso es lo que está más o menos diciendo este video, ¿no? Si anda una molécula por ahí muy rápida y choca con las demás, le va a pasar su energía y se va a hacer más lenta. Mientras que si hay muchas que son lentas, le van a robar la energía a esa que anda muy rápida, ¿no? Cualquiera de las dos visiones. Y eso es lo más probable. Pero uno de tus compañeros dijo ahorita, ¿no? Pues yo ayudaría a que los otros fueran más rápido, ¿no? Pero alcanzarán tu marca, o sea, tú vas a lograr que todos puedan avanzar o no. A llegar a la marca, no, pero creo que sí a un promedio, a una mitad. ¿Ok? De eso se trata la segunda ley de la termodinámica. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que vas a alcanzar un equilibrio, pero depende de cuántas personas. Esto también se aplica en la industria, como dijo tu compañero, ¿no? Se aplica. Si tú llegas con un nivel muy alto, con un ritmo muy alto, y quieres que todos hagan lo que tú, es poco probable que lo logres. Te voy a poner otro ejemplo. Alguna vez yo estudié una maestría en el Cinvestav, y en el Cinvestav te meten en ritmo, te hacen que hagas las cosas rápido y bien, ¿sale? Entonces, después de 2 años y cachito que estuve ahí, yo hacía las cosas muy rápido. De ahí me contratan en una universidad chiquita para armar una nueva carrera, y llego y yo veía que todos andaban como en cámara lenta, ¿no? Y yo les decía, oigan, ¿por qué están tan lentos? ¿Por qué hacen este trabajo que se tardan, que lo podemos hacer en medio día? Ustedes se tardan como una semana.
¿por qué? ¿Qué está pasando, no? Y de entrada, yo no lo relacioné, en ese momento, no lo relacioné con esta ley, ¿no? De la termodinámica. Yo dije, yo solo, después de un cierto tiempo, entré en frustración y cómo estos cuates están súper lentos, ¿no? Se tardan muchísimo en hacer algo. Y yo hasta me aburro. Y después, razonando, vi esta ley, ¿no? Dije, yo no puedo llegar y cambiar el mundo. No puedo hacer que todos se vayan a un ritmo muy grande, pero sí puedo hacer que algunos, uno o dos, se vayan a un ritmo alto, ¿no? Que hagan las cosas más rápido y bien, pero no puedo hacer que todos los demás maestros se vayan al mismo ritmo. Y hablando con la jefa, me dijo, bueno, es que yo quiero que tú los jales, ¿no? Y que busques la manera de que todos se vayan a tu ritmo y que todos empiecen a trabajar más y mejor y tengan otra visión. Le digo, mira, no lo voy a lograr, ¿por qué? Pues por energía, no porque no quiera, ¿no? Viendo las cosas desde un punto de vista termodinámico, no lo voy a lograr. Necesito más personas que vengan con un ritmo grande y entonces entre muchos ya podemos jalar a los demás, pero vamos a llegar a un equilibrio en donde ni estén a nuestro ritmo, pero tampoco estén tan lentos, pero necesito más que vengan así. Entonces, en otras palabras, ¿qué fue lo que le dije? Contrata personal que venga con un ritmo más elevado y vamos a contagiar a los que vienen más lento. Ahí sí, pero lo que vas a provocar es que todos lleguemos a un equilibrio, ni tan rápido ni tan lento, pero que hagan mejor las cosas, ¿no? Y los vamos a enseñar y los vamos a meter en ritmo. Efectivamente, eso sucedió. Se trajo otro compañero mío del Sinvestab, se trajo otros dos doctores de otras universidades y ya entre cuatro empezamos a contagiar a los demás, hasta económicamente. A mí me tocó ser el primero en bajar recursos federales, mientras a la universidad, al departamento donde estábamos, les daban 100,000 pesos al año para operar y con eso se compraba todo el material y reactivos químicos y todo lo necesario para operar con 100,000 pesos en un año. Cuando yo llego, yo bajé recursos federales de casi 300,000 pesos, ¿no? Para un semestre. Entonces había auge, había dinero, ya empecé a comprarle computadoras a mis estudiantes, empezamos a armar laboratorios, empezamos a hacer cosas. Cuando contratan a los demás doctores, empecé primero con ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que bajar recursos. Y empezamos a bajar y bajar y bajar y bajar recursos. Después de como un año, año y medio, juntamos casi 2 millones de pesos, ¿no? Al ver eso, los demás empezaron a tratar de subirse al mismo ritmo, ¿no? Simplemente era entregar las cosas bien y más rápido, mucho más rápido. Ellos son muy buenos, los maestros de esa universidad son muy buenos, con mucha experiencia. Lo único es que van a un ritmo más lento, ¿no? Eso es lo único. ¿Y qué fue lo que hicieron, no? Se empezaron a contagiar y empezaron a bajar recursos también económicos. Y después de 6 años que estuve ahí, pues ya había presupuestos anuales de 1 millón. O sea que logramos subir 10 veces lo que ellos tenían. Y ya había auge en el departamento, ¿no? Ya había laboratorios y todo. ¿Qué sucedió después? Yo me regresé a México y mis compañeros doctores, pues también buscaron otra oportunidad. Unos se fueron a Pachuca, otros a León, a diferentes universidades más grandes. Y se quedaron con un ritmo, pero volvieron a bajar. Volvieron a estar en una zona de confort. Y se hicieron los laboratorios, se hicieron muchas cosas, pero se echaron a perder muchas cosas. ¿Qué sucedió, no? Pues que siempre logramos el equilibrio. Y al no haber personas que jalaran,
pues entonces se fueron alentando, y ahorita están igual. Entonces, ¿qué tienes que hacer como director de orquesta, ¿no? Cuando llegas a ser empresario, ¿no? Pues metes a alguien que empiece a jalar, pero no puede ser uno solo, tiene que ser un grupo de personas que empiece a jalar a los demás y los vas llevando a mejores ritmos. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Ya te puse varios ejemplos. Sí, profe. Sí, Pero no profe. es Ok. entrenamiento, ¿verdad? Ahora vean su WhatsApp. Les acabo de mandar una imagen. ¿Qué dice? Sí, es que el frío no existe, profe. Ok, eso no se les debe de olvidar. Esa imagen se tiene que quedar en su cabecita para siempre, ¿no? Dice ahí, Batman cierra la puerta que entra el frío. Y Batman le da un cachetadón a Robin y dice, es el calor que se escapa. ¿De acuerdo? Eso corresponde a termodinámica. Es un meme de termodinámica o una imagen de termodinámica. El frío no existe, ¿no? El flujo ya lo habíamos visto aquí desde hace mucho. El flujo de calor va de la zona caliente a la zona fría, ¿no? ¿Sale? Pregunta de examen. Eso se lo tienen que saber todavía en el primer examen que se los pregunté. Algunos se equivocaron. ¿Que el frío no existe o qué? El calor va de la zona de más alta temperatura a el de más baja temperatura. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos, esa es la ley cero, ¿no? Cuando hablamos de que cuando hay dos temperaturas, siempre va a lograr un equilibrio térmico. O sea, si hay una temperatura alta y una temperatura baja, después de un cierto tiempo va a haber una temperatura, todo el sistema va a estar en una temperatura intermedia entre esas dos. ¿De acuerdo? Lo mismo, eso es algo termodinámico. Lo mismo son estos ejemplos que viste en el video y estos que te acabo de poner, ¿no? No podemos hacer que una sola persona mueva toda una comunidad. Sí podemos hacer que un grupo de personas muevan toda una comunidad. Ah, claro que sí, eso sí se puede, porque ya son más, necesitamos más personas. ¿De acuerdo? Vamos a ver este otro video. Pongan mucha atención. Ah, y vamos a ver qué era el momento. Váyanse a abrir una hoja de internet. Espérenme, ¿alguien quiere entrar? Ahora es Benjamín. Oiga, profe, hasta ahorita llevamos solo 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas nada más. Y pónganle, ¿qué es el momento? Y fíjate lo que nos dice el diccionario. Espacio de tiempo muy breve. No es lo que nosotros andamos viendo. Tiempo puntual en el que sucede o se realiza una cosa. Eso es a lo que estamos nosotros comúnmente entendemos por momento. Pero en física, ¿qué es el momento? Vete abajo donde dice ¿qué es el momento en física? Según yo es el espacio-tiempo en el que ocurre un fenómeno, ¿no? Ok, eso es en lenguaje común. Pero en física, ¿qué es? ¿Cantidad de movimiento, profe? Ok, más o menos. Es el producto vectorial de un vector fuerza por un vector brazo. En este caso, radio R. Según la dirección de la fuerza, el momento resultante, que también será un vector, tendrá un sentido u otro. Para conocer el sentido del vector momento, se aplica la regla del sacacorchos.
Eso lo puedes ver en la puerta de tu casa, ¿sale? Cuando tú aplicas una fuerza, voy a poner una puerta, permítanme. Cuando tú aplicas una fuerza sobre la puerta tiene las bisagras de este lado de aquí. Si yo quiero abrir la puerta, supón que no tiene este pasador, y empujo por aquí, hago que la puerta se mueva. Pero conforme me voy acercando hacia el eje donde están las bisagras de la puerta, me cuesta más trabajo para mover la puerta. Necesito mayor fuerza para mover la puerta. Entre más me voy acercando, me cuesta más trabajo. Y si estoy parado exactamente en el eje, por más que le empuje, la puerta no la voy a mover. ¿De acuerdo? Entonces, el momento es la relación entre esta distancia que tengo aquí del eje hacia afuera de la puerta con la fuerza aplicada. Entonces, al hablar, son vectores, ¿no? Tienen la característica de un vector: magnitud, dirección y sentido. Entonces, el momento va a crecer siempre y cuando la fuerza esté aplicada a una cierta distancia de este eje. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes momentos. Si estoy aquí, es un momento. Si estoy aquí, otro momento. Si estoy aquí, otro momento. Y así hasta llegar al eje, el eje de la puerta. Aquí, como te digo, si quieres hazlo, ve a la puerta de tu casa, la primera puerta que encuentres, y con tu dedo empieza a empujarla, y empújala desde aquí, y sientes que la fuerza con que apenas la toco, se mueve la puerta. Pero luego me voy a la mitad de la puerta y me tengo que aplicar una fuerza más grande para que la puerta se mueva. Y si me pongo aquí, por más fuerza que le ponga, no la voy a mover. Por muy grandota que sea la fuerza. Quiere decir que el momento va cambiando, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, de hoy en adelante, cuando hablemos de momento en física o en el movimiento de moléculas, no está relacionado en el tiempo que pasa o en el instante que está pasando, sino a los vectores, al vector momento, ¿no? Este fenómeno que está sucediendo aquí. Lo que te dice el video es que debido a esos momentos, la relación de la fuerza que se está aplicando sobre una molécula con su distancia, va cambiando. En cada instante va cambiando. Y cada partícula lleva un momento. Ahora sí queda claro lo que es el momento. ¿O no? Es la multiplicación de dos vectores. ¿De acuerdo? Tal y como te dice aquí. ¿Sale? Es el producto vectorial de un vector fuerza por un vector de brazo. O sea, hacia dónde está. Eso es lo mismo cuando vas a apretar o a aflojar un tornillo. Si tú tienes una llave chiquita, hasta aquí, te cuesta mucho trabajo mover la tuerca. Pero si este brazo, que se le llama brazo de palanca, es muy largote, te cuesta poco trabajo, pues la fuerza es menor. Por eso cuando tienes un tornillo bien apretado que no lo puedes mover, lo que tienes que hacer es ponerle un tubo a esto para que se haga más largote y poderlo mover. Aquí está la fórmula. El momento va a ser igual a la fuerza por la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, entre mayor distancia, menor fuerza, ¿no? ¿Sí me explico? Entre más chiquita sea la distancia, mayor fuerza. Lo mismo cuando agarras un martillo. Si el martillo lo agarras muy pegadito
a donde está las uñas del martillo. Yo a veces veo cómo llega uno de mis trabajadores y digo, a ver, clávate esto, ¿no? Ayúdame aquí. Y agarran el martillo hasta arriba y le están pegando, pues lo están acariciando. No, el martillo no se agarra así, se agarra de hasta abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos mayor momento. Y entonces con un golpecito metes el clavo. Si no, no lo metes. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Esto tiene que quedar perfectamente bien claro. Porque en los coches, en muchos fenómenos físicos, ahí lo vas a ver, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo mido el momento, no? Váyanse aquí abajo donde dice ¿qué mide el momento? ¿Sale? ¿En qué unidades está? También eso es importante, ¿no? Siendo la fuerza en Newton y la distancia en metros, pues entonces el momento tiene unidades de Newton metro. ¿Sale? ¿Queda claro? Ahora, ¿con qué instrumento mido momentos? Para saber cuál es el momento. Pues en este Pónganle. caso sería, Sí, escucho. podría ser por ejemplo, el peso por la distancia. Eso obtendría un momento, ¿no, prof? Ok. Pero ¿cuál es el instrumento que lo mide? Pónganle, ¿no? Instrumento para medir el momento. Los ojos. ¿Con los ojos? A mano, Hay que prof, tantear. escrito. Piénsenle. ¿Cómo mido el momento? ¿O cuál? Bueno, no cómo. ¿Con qué instrumento mido el momento? Pues primero tengo que medir la fuerza. ¿Con qué mido la fuerza? Con un dinamómetro. Con un dinamómetro. Que no es más que unos resortitos, ¿no? Por dentro. Ok, sale. Y luego la distancia. ¿Con qué la Metro mido? o escalímetro. Bueno, sí, no, con un metro basta. Con un metro, con una regla, hay muchos instrumentos. Y entonces, si ya conoces la fuerza y conoces la distancia, ya puedes medir el momento. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok, ahora, Entonces, en resumen, el momento sería el producto vectorial de un vector fuerza por una distancia o por un vector brazo. exacto. Ok. Ahora, pónganle, por favor, ¿qué es el torque en física? ¿Ya está? Ya, profe. Ok, vean lo que dice aquí. El torque se considera una magnitud vectorial. Siendo más precisos, lo podríamos definir como el momento de fuerza o momento dinámico. El torque es un momento, ¿de acuerdo? Es decir, la medida de la fuerza que se aplica a una varilla y que sirve para hacer girar un objeto, como esto que estábamos explicando, ¿no? Entonces, eso es bien importante cuando armas un motor de un coche. Estas tuerquitas se tienen que apretar con un cierto momento. ¿Qué quiere decir eso? Que no las puedo apretar mucho porque rompo la rosca del tornillo, ni la puedo dejar floja porque si no se desarma el motor y se echa a perder el vehículo. ¿De acuerdo? Cuando tú llevas
el vehículo a tu coche, perdón, cuando tú llevas tu coche al mecánico y te va a apretar las tuercas de tu motor, tú ves que llegan con una llave y lo aprietan hasta donde la fuerza les da. Pero si eso lo hace un chavito joven como tú, pues tiene mucha fuerza en sus brazos, ¿no? Y si lo hace un señor viejito, pues ya no tiene a lo mejor la misma fuerza. ¿Cómo sabes que te apretó bien los tornillos? Lo mismo cuando llevas a apretar las tuercas de una rueda, por ejemplo, de tu coche. Tú te fijas que llegan y lo aprietan a mano, ¿no? Pero a veces llegan con una pistola neumática y las aprietan. Si se te llega a ponchar la llanta de tu coche, para aflojarla, si la aflojaron, si la apretaron con una pistola neumática, te cuesta mucho. Necesitas aplicarle mucha fuerza, ¿no? En cambio, si lo apretaron con las manos, te cuesta menos. Pero pues que se aflojen las tuercas de la llanta, imagínate, pues se te cae la llanta y vas en carretera, pues te matas. ¿Qué es lo correcto, no? Lo correcto para apretar. Bueno, existe un equipo que se llama torquímetro, que mide esa fuerza con esa distancia. Pónganle torquímetro. Y luego imágenes. Esto es un torquímetro, mira. Entonces aquí está calculada, aquí pones un dado para apretar las tuercas, por ejemplo, de este motor, ¿no? Está calculado la fuerza que tienes que aplicar aquí en el mango con esta distancia para que aquí se aprieten los tornillos. Este es un torquímetro, vamos a hacerlo grande. Este es un torquímetro digital. Cada uno de estos tornillos debe estar apretados con cierta fuerza, no más, no menos. Entonces aquí tú ves la fuerza que vas a aplicar y te da el torque, el momento, ¿sale? Con lo que se tiene que apretar el tornillo. Y entonces, dependiendo del material que sea el tornillo, es la fuerza con lo que tienes que apretarlo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo que es un momento? Cambió su concepción completamente de lo que tenían antes con lo que tienen ahorita, ¿no? Ya vieron con qué lo mides, ya viste qué unidades tiene y ya viste qué es la fuerza por la distancia. ¿Sale? En vectores. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Pues eso se aplica para moléculas, ¿no? También se les va a aplicar una fuerza, van a hacer que se muevan una distancia, por lo tanto tienen un momento. ¿Sale? Y son muy diferentes entre molécula y molécula. Y eso está relacionado con la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver ahora el siguiente video. Si has seguido las matemáticas y algunos de los principios de termodinámica de los últimos videos, lo que ocurre en este video quizás puede volar tu mente. No quiero hacerte más expectativas altas, vamos a empezar mejor. Digamos que Abusados, porque van a volar. Tengo este contenedor y que en el contenedor tengo partículas de un gas. ¿Ok? Adentro del contenedor están rebotando, todas estas partículas tienden a crear cierta presión en el contenedor y con cierto volumen, y digamos que hay aquí N partículas, ¿ok? Tenemos N partículas, cada una de estas podría estar en X estados diferentes, déjenme escribirlo aquí, ¿ok? Cada partícula puede estar en X distintas posiciones o diferentes posiciones, estados. ¿Qué quiero decir con estado o posición? Bueno, digamos que una partícula, déjenme poner que esta partícula A,
esta azulita tiene cierta velocidad y también puede estar en alguna posición de este contenedor, ¿verdad? Podría estar arriba o acá con cierta velocidad. Si sumamos los distintos estados a los que podría estar, tendremos que puede estar en X distintos estados. No sé, podríamos tener este estado y tener N partículas y cada una tener en X distintos estados. Eso podría ser. Ahora, si cada una tiene X estados distintos, ¿cuántos estados distintos puede tener el sistema? Bueno, si una partícula A puede tener X distintos estados y otra partícula B, digamos, puede estar en otros X estados, entonces de dos partículas, al multiplicarlo, tenemos los posibles estados en los que pueden estar ambas partículas, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos X por cada partícula que tenemos en el sistema, es decir, por cada partícula multiplicamos X veces, ya que tenemos X distintos estados, tenemos en total X multiplicado N veces, y eso es simplemente, tenemos X a la N, ¿verdad? Y eso es todos, la cantidad de estados distintos que puede tener este estado, este sistema, potencialmente los distintos estados que se pueden presentar en este sistema. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos solo 3, entonces tendríamos X por X por X, 3 moléculas, tendríamos X por X por X, y eso es X al cubo. Entonces, al final, este número realmente se reduce a X elevado a la N. X elevado a la N de nuestro sistema. ¿Ok? Ahora, digamos que queremos pensar en cuántos estados un sistema puede tener. Ciertos estados tienen menos, digamos, quizás si tuviera un contenedor más pequeño, también podría tener menos estados potenciales. Es decir, sí depende mucho de cómo está distribuido este sistema. Por ejemplo, puede depender del volumen, ¿verdad? Voy a crear una variable de estado que me diga cuántos estados puede tener este sistema, cuántos estados distintos. Y me dice, esta variable va a ser cuántos estados puede tener este sistema. Así que le voy a llamar S, que es la primera vez en termodinámicas que creo que usamos una letra que se relaciona con su nombre. ¿Ok? Entonces vamos a medir S, que son los estados distintos que se pueden presentar en el sistema. ¿Ok? Y como este número es muy grande, voy a tomar el logaritmo natural de esto. ¿Ok? Solo para definirlo, voy a poner un logaritmo natural. ¿Ok? Un logaritmo natural de X a la N. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. Entonces, logaritmo natural de X a la N. Esto es el número de estados potenciales que hay. ¿Ok? Número de estados potenciales. Y ya saben, pues siempre hay que multiplicarlo por algún factor de escala, digamos. Así que déjenme ponerle una constante aquí que le voy a llamar, no sé, una K. ¿Ok? Solo para que nuestras unidades queden bien definidas y demás. Entonces, esta es mi variable de estado. Si me dan un sistema, yo debo en teoría poderles decir cuántos estados el sistema puede tomar. Muy bien. Entonces, déjenme encerrar esto en una cajita. Ahora, ya que tenemos esto bien contemplado, ¿ok? Déjenme copiar este sistema. Copiar y pegarlo. Tomo esta cajita y lo que voy a hacer es poner otra cajita al lado de esta, que va a compartir este muro. Digamos que son idénticas en tamaño, ¿ok? Pero aquí en el dibujo no, pero vamos a suponer eso. ¿Qué pasaría si yo de repente evaporo, así de la nada, desaparezco esta pared? ¿Ok? La vaporizo de repente. Bueno, en el primer momento en el que yo la desaparezca, esta no va a ser un proceso isostático, ¿verdad? Todo esto se va a romper el esquema que ya tenía y las partículas van a empezar a rebotar fuera de ese muro que desaparecí. Se van a empezar a mover hacia la derecha. Van a empezar a rebotar también en los otros muros de este nuevo contenedor que agregué porque, pues, si ya no tienen en dónde retenerse, se empiezan a difuminar a lo largo de este nuevo sistema, ¿verdad? Así que la presión empieza a entrar en flujo, el volumen también entra en flujo y no estamos en un proceso en donde podamos definir el volumen o la presión, ¿verdad? Están cambiando todo el tiempo. Así que este volumen, digamos, si el original era B1,
En realidad, ahora aumentamos 2 veces el volumen del contenedor. Pensemos sobre alguna otra variable de estado, por ejemplo, en la presión. La presión, por supuesto, va a bajar porque aumentamos el volumen. De hecho, duplicamos el volumen. Pero, ¿qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura sí cambia. A ver, veamos. La temperatura es el promedio de la energía cinética, más o menos, ¿no? Así que todas estas moléculas de aquí tienen cierta energía cinética. Podrían tener distintas cantidades de energía, pero la temperatura es una medida, digamos, del promedio. Ahora, si quito este muro que mantenía las moléculas, ¿cambia la energía cinética? Pues no, no cambia, así que la temperatura se mantiene constante. Si aquí tiene temperatura T1, entonces la temperatura de este nuevo sistema también es T1, y tú podrías decir, oye, espera, cuando en el pasado en nuestro cilindro expandíamos el sistema, la temperatura bajaba, y la razón era porque cuando lo expandíamos era a través de un pistón que generaba cierto trabajo, ¿verdad? Entonces la energía cinética de las moléculas se transformaba en un trabajo realizado. En este caso solo desaparecía la pared, y estos tipos no realizaron ningún tipo de trabajo, no realizaron ninguna expansión del sistema. Así que la temperatura no cambia. Así que esto es interesante. Pero bueno, en este nuevo mundo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ok? Eventualmente llega una situación en donde mis moléculas llenan todo el contenedor, ¿verdad? Y sabemos, no sé, al menos del sentido común, que esto ocurre. No es un misterio. Bueno, en esta dirección empiezan a rebotar dentro de este sistema, y van a seguir rebotando hacia todos lados de este nuevo contenedor. Así que eventualmente van a tener que llegar a todas las partes de este sistema. Ahora, vamos a hacer algunos calculitos por aquí. En esta situación anterior, cada partícula podía estar en X lugares. Bueno, no podía estar en X lugares. Profe. Podía tener X estados, ¿verdad? Ahora puede tener el doble de estados, ¿verdad? Porque cada partícula puede estar en dos X estados diferentes. Cada partícula puede estar en esos estados nuevos. ¿Qué pasó? Oiga, profe, es que me están mandando mensaje mis compañeros que si puede aceptar a Tonatiuh, que lo sacó, que se le fue el internet. Ok. Ahora sí no oí. Ahí Gracias, está. profe. De nada. ¿Y por qué es el doble? Bueno, los estados solo, en realidad se refiere a la posición y a la velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en una sola partícula que estar en A lugares distintos y que tiene B momentos distintos, ¿ok? B momentos que se traducen en realidad a B velocidades distintas. Entonces, a este le llamamos X. Ahora, si tengo el doble de volumen, en realidad puede estar en 2A lugares distintos y puede tener las mismas velocidades, ¿correcto? Entonces, esto simplemente se reduce a 2A por B, que es 2X, ¿ok? Entonces puede estar en 2X estados distintos si duplicamos el volumen a través de este experimento que estamos haciendo. Entonces, cada partícula puede estar en 2X estados, ¿ok? Entonces, si tenemos N, multiplicamos 2X N veces. Así que nuestra nueva S, digamos, si esta era la S inicial y ahora tenemos S final, ¿ok? Estamos midiendo la cantidad de estados distintos a los que puede estar este sistema, y tenemos K veces el logaritmo natural del número de estados potenciales que puede haber en el sistema, que es 2X a la N. Entonces aquí va 2X a la N. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el cambio en S cuando borré la pared que separaba este nuevo sistema? Entonces, por ejemplo, aquí duplicamos este cuarto al doble, y al desaparecer esta pared, ahora obteníamos este nuevo sistema. La temperatura no cambia, así que la energía cinética se mantiene, ¿verdad? Por cierto, olvidé decirles que este era un proceso adiabático, no hay intercambio de calor, así que la temperatura no cambia. ¿Cuál es nuestro cambio en S? Nuestro cambio en S va a ser igual a nuestra S final menos la S inicial, que es igual a, ¿quién es la S final? Esto es esta expresión de aquí. Esto es K por el logaritmo natural de 2 a la N, X a la N, ¿verdad? Esto distribuyendo el exponente, y le restamos la S inicial, que ¿quién era S inicial? Aquí está, K logaritmo natural de X a la N. K logaritmo natural de X a la N.
Ahora, ¿podemos usar nuestras propiedades de logaritmo? Bueno, ya sabes que el logaritmo de a menos b es simplemente dividirlos, ¿verdad? Esto es igual a k, factorizando la k de ambos términos, logaritmo natural de 2 a la n, x, ay, espérenme, estoy confundiendo porque estoy poniendo n minúscula y en realidad es n mayúscula. N minúscula es para moles, ¿verdad? Espero que disculpen este error, vamos a corregir esto. Entonces es 2 a la n, x a la n sobre x a la n, ¿verdad? Así que estos dos se cancelan y simplemente me queda que esto es el k veces logaritmo natural de 2 a la n mayúscula. O si seguimos usando estas propiedades, la n puede salir del logaritmo multiplicando y finalmente tendríamos que el cambio en el cambio en esta variable de estado, que no sabemos aún exactamente qué es exactamente, es igual a k, o más bien sacamos la n primero y es k logaritmo natural de 2. Así que al borrar esa pared obtuvimos que el número de moléculas tiene dos lugares o dos estados, perdón, el doble de estados posibles, y haciendo todas estas operaciones nos queda que el cambio es esta expresión. ¿Y qué fue lo que ocurrió realmente? Digo, claramente subieron el número de estados que podía tener, porque este es un número positivo, logaritmo natural de 2 es positivo, n es positivo, y vamos a definir esta k como un valor positivo. Entonces, todo esto tiene un valor positivo, y si el cambio fue positivo, quiere decir que ahora hubo más estados posibles. ¿Ok? Esto fue al volar de repente la pared. Ajá. Tenemos más estados posibles. Tiene más cosas distintas que puede hacer, y voy a escupir una palabra muy rara. Estoy diciendo que la entropía subió, es decir, esto viene, a esto le vamos a llamar la entropía. La entropía ha subido, ¿qué quiere decir? En esencia, el número de estados que tiene, el número de estados posibles que tiene, ¿verdad? Estoy definiendo ese como la entropía. Entonces, el número de estados con los que estamos lidiando ha subido por cierto factor. De hecho, va a subir un factor de n por logaritmo natural de 2, ¿verdad? Esto está muy bien, perfecto. Ya tenemos una forma estadística, más o menos, de interpretar este concepto, que es una forma muy combinatoria de medir cuántos estados tiene el sistema. Y si miramos el número de moléculas que tenemos, podemos determinar perfectamente el número de estados que tiene el sistema. Ahora, ¿cómo eso se relaciona con la S que definí en el video anterior? Recordemos que en el video anterior yo estaba buscando una función de estado que lidiara con el calor y definí S, o más bien definí el cambio en S como el calor agregado entre la temperatura a la cual fue agregado. ¿Ok? Entonces, veamos si podemos relacionar estas dos S's distintas en principio que encontramos. Así que déjenme relacionarlas. Volvamos de nuevo a nuestro diagrama PV de presión-volumen y veamos si podemos sacar algo útil de ahí. Vamos a hacer nuestro diagrama. Ahí están los ejes, muy bien. Ok, entonces esta es la presión, este es el volumen. Ahora, cuando empezamos, antes de volar la pared, digamos que teníamos cierta presión y volumen aquí. Este es un volumen B1. Después borré la pared y... Ok, déjenme hacerlo un poquito diferente. No quiero que esté ahí. Déjenme ponerlo en otra posición. Déjenme ponerlo por aquí. Ok, entonces este es nuestro volumen 1 y este es nuestro estado original en el que nos encontrábamos, así que este es el estado inicial. Ok, entonces al borrar la pared doblamos el volumen, ¿verdad? Duplicamos el volumen. Así que tenemos este nuevo volumen que es 2B1 y al duplicar el volumen tenemos otra nueva presión que es menor, ¿verdad? Y eso nos define el estadio 2, el estado 2. Así que, como este no era un proceso cuasi estático, no puedo dibujar la trayectoria que va de S1 a S2, ¿ok? Aquí al quitar la pared entramos a un proceso de flujo que no me permite definir bien la presión y el volumen, ¿ok? No fue un proceso cuasi estático, entonces... En realidad, no sabemos qué fue lo que pasó entre el estado S1 y el S2, así que si quiero determinar Q entre T, o el calor entre la temperatura que vimos en el video anterior,
si yo tuviera un proceso isotérmico para empezar, y además que fuera un proceso cuasi estático, entonces podría determinar una trayectoria que vaya de S1 a S2. Si tuviera esa situación, ¿ok? Ahora, recordemos que la S es una función de estado, vimos que el cambio era cero, pero siempre y cuando tuviéramos procesos cuasi estáticos. Así que el cambio en esta entropía, déjenme cuidar más mis palabras, el cambio en S, que es S2 menos S1, debería ser independiente de la trayectoria que yo recorra, ¿ok? Es decir, solo depende de el punto final y el punto inicial. No importa qué trayectoria loca hayamos tomado, ¿verdad? Por ejemplo, pude haber tomado algo así, ¿ok? Así que cualquier trayectoria que vaya de S1 a S2 tendrá el mismo calor yendo dentro del sistema. Déjenme, cualquier sistema que vaya de S1 a S2, no importa su trayectoria, tendrá el mismo cambio en la entropía o el mismo cambio en la variable S. Porque aquí ese era algo que no dependía de otra cosa más que su posición en el diagrama. Así que, ¿qué sabemos de este tipo de sistemas? Bueno, supongamos entonces que lo hubiera hecho de forma isotérmica, es decir, que me estoy yendo por una curva isoterma, donde sabemos que la temperatura no ha cambiado, ¿ok? Porque no le hemos agregado energía cinética a las partículas, ¿verdad? Digamos que pienso en un proceso teórico en el cual, en vez de hacer algo así como de volar una pared, en vez de eso, digamos, tengo aquí mi contenedor original, sus moléculas, y le pongo un depósito de calor que está a cierta temperatura T1, y aquí podría pensar en un pistón en donde a lo mejor tenía ciertas rocas que están empujando esto hacia la izquierda, así, y poco a poco vamos removiendo estas rocas, a lo mejor con granitos, y los gases van empujando el pistón para realizar cierto trabajo y hasta recorrer este volumen entero. ¿Ok? Entonces la temperatura se mantiene constante debido al depósito de calor y este tipo de proceso, digamos, es una versión horizontal de lo que hacíamos con el ciclo de Carnot, ¿verdad? Así que iríamos ahora de S1 a S2 a lo largo de una curva isoterma por ser un proceso cuasi estático y se vería algo así, como una hipérbola o un pedazo de una hipérbola. Para este proceso, ¿cuál es el área debajo de esta curva? ¿Cuál es el área? Entonces, bueno, el área debajo de la curva simplemente es la integral, ya hemos hecho muchas veces esto, de nuestro volumen inicial al final, que es el doble, ¿ok? De la presión por diferencial de V. Y P es simplemente nuestra altura en esta gráfica, y esto va sumando áreas de rectángulos infinitamente delgados y que nos da el área. Esencialmente eso es lo que estamos haciendo para obtener el trabajo. Y el trabajo que este sistema realiza, por ser un proceso isotérmico, es igual al calor que le agregamos, porque nuestra energía interna no cambia. Así que, ¿esto qué es? Hemos hecho esto un buen de veces, así que déjenme ponerlo de una vez. Esto es la integral de V1 a 2V1 de P, pero PV es igual a NRT, así que P es igual a NRT sobre V, diferencial de V. ¿Ok? Y T, esta es una temperatura 1. Todo esto ocurre a lo largo de una curva isoterma. Así que esto es la integral de V1 a 2V1. Sacamos las constantes, NRT1, y queda la integral de 1 entre V de V. Y he hecho esta integral muchas veces, así que de una vez me voy a saltar unos varios pasos, y esto me queda NRT1 por el logaritmo natural de 2V1 sobre V1. Y entonces los B1s se cancelan porque, bueno, primero la antiderivada de 1 entre B es el logaritmo natural, nos queda este cociente y simplemente nada más de cancelar esa parte de B1 nos queda NRT1 logaritmo natural de 2. Muy interesante. Ahora vamos a agregar un detallito más, un detallito interesante a esta ecuación. Así que NRT, si yo quisiera escribirlo en términos del número de moléculas, esta N minúscula podría reescribirla como N, el número de moléculas, sobre 6 por 10 a la 23, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que esta N minúscula significa, así que, ¿qué es lo que...? Bueno, recordemos que todo esto lo tratábamos de encontrar
para ver la cantidad de trabajo realizado por el sistema, ¿verdad? Pero si lo hacemos de esta forma, la ecuación se convierte en, bueno, déjenme ver, el trabajo, como es un proceso cuasiestático, va de este estado, el inicial, al estado 2, va a hacerlo en una forma cuasiestática y eso se traduce al área debajo de la curva. Pero el trabajo realizado por este sistema es igual a NR sobre 6 por 10 a la 23 por T1, logaritmo natural de 2. ¿Okay? Esto es lo que obtuvimos ahorita. ¿Ok? Vamos a llamar a esto una nueva constante que le voy a poner K, convenientemente, ¿verdad? Y que de hecho se reduce a NK, que de hecho se llama la constante de Boltzmann, ¿ok? Simplemente es R dividirlo entre 6 por 10 a la 23 por T1 logaritmo natural de 2. Muy bien. Ahora, esto es en esta situación. La otra situación, no realizamos ningún trabajo porque no podríamos describir la trayectoria. Así que este sistema hizo cierto trabajo y como lo hicimos a lo largo de una isoterma, el cambio en la energía interna es igual a 0. Así que el cambio en la energía interna es igual al calor aplicado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Y finalmente, si esto es 0, tenemos o concluimos que el trabajo realizado es igual al calor que le agregamos. Así que el calor agregado al sistema por nuestro depósito de calor va a ser igual, el calor agregado va a ser igual a NK por T1, por la temperatura en la que estábamos en la isoterma, por el logaritmo natural de 2, ¿ok? Entonces, esto fue de multiplicar por 2 el volumen. Ahora, en el último video definí el cambio en S como Q entre T, ¿verdad? Que es Q el calor agregado entre la temperatura a la cual fue agregado. Así que para este sistema, que es un sistema cuasi estático, ¿cuál fue el cambio en S? ¿Qué tanto se cambió mi S, mi estado S, que es el calor agregado entre la temperatura? T1. Así que si sustituimos, esto es N por la constante de Boltzmann por T1, logaritmo natural de 2, y dividimos todo esto entre T1. Así que estos se cancelan y simplemente nos queda que nuestro cambio en S es igual a NK logaritmo natural de 2. Y ahora deberías empezar a tener una experiencia de esos que uno dice, ah, claro, porque cuando definimos en el video anterior este cambio en la variable S, solo vimos que era una variable de estado aceptable, ¿ok? Definiéndolo de esta forma, que era el calor aplicado entre la temperatura a la cual el calor fue aplicado. Y cuando usamos esta definición, el cambio en nuestro valor S de esta posición a otra, solo depende del inicio y del final, ¿verdad? Y resultó ser esto. Ahora, esta es una función de estado, es una variable de estado, no es dependiente de la trayectoria, así que en cualquier proceso esto toma el mismo valor de este punto a este otro punto, no importando la trayectoria que yo recorra, ¿ok? Esto va a tomar un cambio en S, que es igual a NK logaritmo natural de 2. Cualquier sistema, por definición, ¿verdad? No importa cómo nos movimos a lo largo de esta trayectoria, pudo haber sido muy loco, solo es una función que depende del estado inicial y el final. Así que cuando empezamos el video, empezamos con esta nueva definición de la S, moviendo el volumen al volar la pared y demás, pero en el video anterior, con esta definición de cambio de S, llegamos a que se obtienen las mismas expresiones, ¿ok? Y bueno, ahí habría que refinar algunos detalles de las constantes, pero obtuvimos el mismo resultado desde un punto de vista estadístico, del número de estados distintos que puede tomar el sistema. Y lo que es algo para viajar la mente es que es una bonita, es un bonito macroestado en el mundo, digamos, de las máquinas de Carnot, que estamos midiendo realmente el número de estados que el sistema puede tomar. Así que todo este video largo, que hasta parecería fácil de hacer en 2 videos, es una introducción de la entropía. La entropía. Y en termodinámica, un cambio en la entropía, la entropía es
S yo creo que se refiere a estados en inglés, ajá. Por ejemplo, en un ciclo de Carnot o en una máquina de Carnot es el calor agregado entre la temperatura a la cual se agregó. Ahora, en nuestro mundo de la mecánica estadística podríamos definir la entropía como una constante, ¿ok? Una constante que de hecho es la constante de Boltzmann, ajá. Que esta constante que multiplica el logaritmo natural del número de estados que tenemos. El número de estados, vamos a llamarle omega, ¿ok? A veces es conveniente hacerlo de esta forma. Y lo que he mostrado en este video es que son definiciones equivalentes, al menos para alguno de estos casos, ¿no? Para este caso en donde hice este experimento de incrementar el volumen, ¿verdad? Y obtuvimos este mismo resultado. Y cuando usamos la definición termodinámica, también llegamos a ese mismo resultado si suponemos que esta constante es la misma, y realmente es la misma, ¿no? La misma constante de Boltzmann. Entonces, nuestras dos definiciones son equivalentes, y la intuición de entropía quizás sigue costando trabajo porque no es realmente fácil de entender, pero el cambio en la entropía significa más o menos el cambio del número de estados que el sistema puede tener. Ya sabes, a veces en alguna clase de química te dirán que es similar al desorden del sistema, pero no quiero que piensen en el desorden como si estuviéramos hablando de un cuarto, no sé, tu habitación que está muy desordenada, sino no quiero que hablemos de ese caso, más bien pensemos en un estadio lleno de gente. Tiene más estados un estadio lleno de gente que un estadio sin gente, ¿ok? Tiene mayor entropía, o quizás debería ser más cuidadoso. El estadio a una alta temperatura, digamos a mitad del día, que le cae todo el sol, tiene más entropía que lo que hay dentro de mi refrigerador, que las partículas en el estadio tienen más estados que las partículas en mi refrigerador. Y así que les voy a dejar con estas dos definiciones que ya vimos que son equivalentes en estos casos, y vamos a aplicar esto para hablar un poquito de la segunda ley de la termodinámica. De hecho, esta omega que escribí aquí, como les decía, en realidad es 2 a la n, ¿verdad? Son 2 a la n para el caso en que tenía el volumen inicial. Perdón, cuando yo tenía x la primera vez, era x a la n, no 2 a la n, perdón. Y al multiplicar por 2 el tamaño del cuarto, entonces tenía 2 a la n, x a la n. Solo quiero asegurarme de que esta omega se relacione con lo que vimos en este video. De cualquier modo, A ver, anótense esas dos que están en los cuadritos, por favor. Y ahora vuelvo a lo mismo, a la pregunta inicial. Esta va a ser la pregunta 4, ¿no? ¿Qué es la entropía? En la pregunta 1 fue con tus palabras. En la pregunta 4, ahora ya habiendo visto los videos y las definiciones y todo, ¿qué es la entropía? Para que lo sepas responder, vamos a abrir una hoja de Google. ¿Sale? Y ponle, por favor, ahí, ahora sí, una definición de entropía, ¿no? Pero ya más correcta. Definición de entropía en física. Definición de entropía en física. Me faltó el acento. Y fíjate, vamos a ir a algo que no me gusta, pero que para esta parte creo que sí vale la pena. Wikipedia. ¿Sale? ¿Sí me están oyendo? ¿O ya se durmieron con los videos? No, sí lo escuchamos, profe. Sí lo escuchamos, profe, estoy reflexionando. Ya nos dormimos, Aquí andamos, profe. Está difícil de entender. Miren, yo cuando llevé por primera vez un curso de termodinámica, yo decía que no lo puedo comprender, o sea, no es tan trivial comprenderlo, ¿no? Después de bastante tiempo, ya lo empecé a razonar y más o menos lo entendí.
¿Cuándo lo entendí? Cuando empecé a dar clases de esto, ¿no? Dije, a ver, tengo que imaginarme las cosas y tratar de razonarlo, y ahí lo entendí, pero ahora lo difícil es, yo ya lo entendí, ¿y qué pasa con ustedes, no? Esta paginita tiene algo me gustó, tiene algo importante, ¿no? Vamos a leer un poquitito. Dice, en termodinámica, la entropía simbolizada como una S. Entonces, ya sabes, ¿no? S es la entropía. Es una magnitud física para un sistema termodinámica en equilibrio. Mide el número de microestados compatibles. Si tú pones tu cursor sobre la palabra microestados, ahí te dice, ¿no? En química, el nivel microscópico es el nivel de descripción en qué fenómenos que ocurren a escalas no visibles a simple vista son relevantes. En general, cuando algunos fenómenos afectan a regiones poco más grandes que unos centenares de átomos o moléculas, se requiere una descripción. ¿Sale? ¿Sí? Sale. Compatibles con el macroestado de equilibrio. Aquí hablamos de micro y de macro como cuando empezamos el curso, de verlo desde chiquito a verlo grande. ¿De acuerdo? Con el macroestado de equilibrio también se puede decir que mide el grado de organización del sistema o que es la razón de un incremento entre la energía interna frente a un incremento de temperatura del sistema termodinámico. La entropía es una función de estado de carácter extensivo y su valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. La entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. La palabra entropía, bueno, ya ahí el rollo procede del griego, entropía, y significa evolución o transformación. Y ya el rollo de Clausius y Boltzmann. Luego viene un planteamiento de partida, que me lo voy a brincar, y después entropía y termodinámica, que son las formulitas que viste en el video. ¿De acuerdo? Aquí están, mira. Para un cambio de estado de 1 a 2, la entropía 2 menos la entropía 1 va a ser igual al calor de 1 a 2 entre la temperatura. Las que te dije que ahorita que estaban en el cuadrito, que las apuntaras. ¿Sale? Significado. Cuando un sistema termodinámico pasa en un proceso reversible e isotérmico del estado 1 a 2, el cambio de entropía en su entropía es igual a la cantidad de calor intercambiado entre el sistema y el medio dividido por su temperatura absoluta. Eso es lo que dice delta S igual a Q entre T. ¿De acuerdo? Luego aquí viene todo el rollo y luego va a venir algo aquí que es bien importante para lo que vamos a ver en la siguiente clase. Solo se pueden calcular variaciones de entropía. Para calcular la entropía de un sistema es necesario fijar la entropía del mismo en un estado determinado. El tercer principio o tercera ley fija un estado estándar para sistemas químicamente puros. Sin defectos estructurales en una red cristalina, la densidad finita, la entropía es nula en el cero absoluto. O sea que cuando llegues al cero absoluto, la entropía es cero. ¿Sale? Esa es va a ser la tercera ley, pero estamos en la segunda, ¿no? Bueno, aquí empieza a hablar un poquito de entropía y reversibilidad. Luego empieza con una historia de la entropía, la interpretación estadística de la entropía, y aquí vuelve a aparecer la definición de entropía, ¿no? S es igual a K por el logaritmo natural de omega. Omega ya te lo pusieron también, es la del cuadrito, es el número de microestados posibles del sistema. Que en algún momento, cuando él hizo el ejemplo de quitar la pared e irse
al doble de volumen, esto se convirtió en un 2 a la n. ¿De acuerdo? Aquí está toda la historia correcta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Abusados, por favor, anoten de ahí, leer bien esta página de la entropía en Wikipedia. ¿Ustedes conocieron a Stephen Hawking? Sí sé quién es, pero no lo conocí. Ah, ok, no lo conocieron, pero sí saben quién es. Ok, fue un físico muy famoso, ¿no? No podía hablar, pero tenía una capacidad de raciocinio enorme, enorme. Y habló mucho de los agujeros negros, ¿no? Y debatía con las teorías de Einstein. Bueno, si les gusta leer biografías, búsquense se van a divertir. No es fácil entenderlo, pero busquen la biografía de Stephen Hawking. Hasta hay una película por ahí. Y vale la pena que lo vean. Todo lo que vivió. Bueno, entonces revisen esto para el examen con calmita, ¿eh? Ahí está todo el material. Se los voy a poner el link en la clase para que lo revisen. Ahí está. ¿Ven? Bueno, ahora sí, ya nos queda poquito tiempo. Llevan 4 preguntas de nuevo, que es la entropía, es la cuarta. La quinta y última. ¿Qué es un microestado? ¿Sale? Y ahora tienen un archivo ya desde algunos días atrás que se llama segunda ley. Aquí está. Este es el archivo. Segunda ley de la termodinámica y entropía. Y también viene lo mismo que acabamos de ver, lo mismo explicado de otra forma, pero aquí ya aparece algo que vamos a ver la siguiente sesión, que es una máquina térmica. Vamos a desglosar esto, vamos a entender un poquitito de qué es una máquina térmica, cómo aplicar la segunda ley de la termodinámica, y hay muchas formas de explicar esta segunda ley o de definir esta segunda ley. ¿Sale? Aquí está. Esto es lo que vamos a ver la siguiente clase. El que se quiera adelantar, porque son temas complicados, el que se quiera adelantar, échenle una revisadita. ¿Qué es una máquina de Carnot? Es lo que vamos a ver. La eficiencia de una máquina de Carnot. Bombas y refrigeradores. La definición nuevamente de entropía. Y vamos a hablar del ciclo de Carnot un poquitín. Todo este rollo. ¿Sale? Abusados, por favor. De aquí saco preguntas para el examen. Una de ellas es cómo puedo definir la segunda ley de diferentes formas. Y luego vienen unos problemitas. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿No se viajaron? ¿Ese cuál es, profe? El archivo que dice segunda ley. Ok, entonces, por favor, ¿ya contestaron sus 5 preguntas?
en la pregunta 4 de qué es la entropía, ya no es con tus palabras, ¿no? Lo puedes sacar de Wikipedia y puedes ponerle la definición tal cual, matemática, que ya viste. ¿Sale? ¿Queda clarísimo? Bueno, tenemos 9 minutos para que lo subas a Blackboard, lo que estabas escribiendo. Profe, Ahí te va el link. Es la tarea 11. Formato Word, por favor. Listo. Está fácil, ¿no? ¿O qué piensan? Esto es una de las cosas por lo que muchas personas se complican a la hora que ven cosas de termodinámica, dicen, es que no se entiende. Esta es la parte abstracta de la termodinámica. No es fácil comprenderla, yo lo sé. Y luego resulta y se preguntan, ¿cómo le hace un científico como Einstein, como Schrödinger, como Carnot y todos estos científicos para inventar esto, ¿no? ¿Qué se observando. o qué fuman o qué hacen para inventar esto, ¿no? No es nada fácil. Profe, lo quiere en archivo Word, ¿verdad? Ajá. 5 preguntitas de archivo Word. Ya quedó, profe. ¿Ya? Perfecto, chicos. Pues vámonos, ¿no? Ya estuvo. Deme un momento, profe. Yo creo que de todas las clases la única que es así ruda es esta y la que viene un poquito. Y luego ya lo aplicamos en ciclos termodinámicos. Vemos un motor y vemos cómo funciona el motor de tu coche, de un camión. Eso ya es aplicado.
Bueno, pues ahí le vamos a cerrar. Les quedan 4 minutitos. Súbanlo y nos vemos la siguiente sesión. Espero que no se hayan perdido mucho. Profe, Sí. Bueno, es que yo aún tengo dudas en la tarea de la 8, parece que es. Ajá. Sí, en lo de calidad, y pues es que la verdad no sé cómo resolver esos ejercicios, pero pues para que usted haga una clase aparte, ¿cuántos alumnos tienen que ir o cómo está eso? Con uno que quiera, nada más que me diga a qué horas mañana puede. Ujú. Ok. Puedes. Pues yo me apunto. Yo igual. Sí, yo también, profe, para mañana. ¿A las 4 pueden? Yo a esa hora no puedo, profe, a las 4. A las, O o bueno, a, tal vez si pido permiso en mi clase, yo creo que sí. a las O a las 6. 6. O profe, de En la casualidad. mañana no se puede. O en la Clase. mañana, si usted también puede. O sea, es que yo mañana tengo clase de 4 a 8. ¿De 12 a 2 pueden? Sí. Sí, sin problema. Sí, profe. Sí, profe, yo Órale, también. entonces déjame lo anoto. Asesoría de 12 a 2 de la tarde. Pero por Zoom. ¿Por Me Zoom? mandan Sí, un profe, sin mensaje. problema. Va, profe. Me mandan un mensaje en WhatsApp. Ahí les mando el link de Zoom. Ok. Y entran a Zoom. ¿Sale? Ok, profe. Entonces Va, mañana a las profe, 12. gracias. Tarea. Está bien, gracias, profe. ¿Qué Es la tarea? tarea 8, la Tarea de 8. calidad. Ujú. Ok, perfecto. Sí. Gracias, profe. Sale. Hasta Nos luego. vemos mañana. Cuídense. Va, profe. Buena tarde. Hasta luego. Bye.